ver en la unidad número 2 principalmente músculo esquelético y de que conforman el sistema musculoesquelético, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema articular y el sistema tendíneo. O sea, todo lo que permite al ser humano moverse y lo que permite finalmente poder mantenerse en las distintas posiciones que ustedes van a ver más adelante, que en imagenología necesitamos que los pacientes se dispongan en ciertas ubicaciones, ¿ya? Así que vamos a ver características generales, definiciones, cualidades óseas, como en el caso de la cabeza, la carita que tiene ciertas segmentaciones óseas, el tronco, el esternón, costillas, vértebras, ¿cierto? Cintura escapular, clavícula, escápula, extremidad apendicular superior, extremidad apendicular inferior, la función principal del sistema óseo, la función principal de las articulaciones, ¿cierto? Y muchas cosas musculares. Pero lo que nos va a llevar hoy día a trabajar, chiquillos, que espero que la clase la podamos hacer cortita para podernos ir un pelín tempranito, que necesito irme hoy día, es hablar sobre los planos y ejes. Les voy a ir mostrando imágenes de cómo nosotros vamos a ir trabajando en la vida real y en la vida imaginológica que ustedes se van a encontrar durante el próximo año. El movimiento de nuestro querido y maravilloso y hermoso cuerpo humano. Yo soy fan de la estructura humana. No me gusta cómo responde el humano en sí, pero sí me gusta mucho la mecánica humana. Lo que todos los, sí, es que a veces hay humanos y humanos, sí, pero eso es tema cerebral, es tema cerebral. Ah, a todos estos chiquillos les dejo el QR de mi canal de YouTube. Yo todas las clases las subo al canal de YouTube, así que anhelo, comparten, suscríbanse, pongan like, me gusta, opinen, ¿cierto? Todas las clases las cuelgo ahí porque a veces se van de la asignatura y pierden las clases y ahí en el canal de YouTube pueden rescatar todos los videos que ustedes estuvieron participando, ¿ya? Si no, lo mandan ahí por enlaces, chiquillos. Y si en el aula virtual, porque yo sé que a veces tienen problemas para ingresar al aula virtual, sí o sí las clases las van a encontrar en el canal de YouTube. Tengo listas de reproducción propias de cada asignatura, así que ustedes buscan su clase y ahí van, ¿ya? Y ahí hablo de todo lo que es el sistema cognitivo, porque hago neuroimagen en la San Sebastián, y si quieren indagar un poquito más, hay materia bruta de lo que es el entendimiento del cerebro humano, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Movimientos, flexión, extensión, abducción, abducción, pronación, supinación, posturas normales del cuerpo humano, ¿cierto? Como cuando está de pie, cuando está acostada, la importancia de las posturas, ¿cierto? La fisiología del movimiento, de la acción del movimiento mecánico en actividad de contracción y relajación muscular y la interacción de cómo funcionan todas estas mecánicas a nivel óseo, muscular, articular y sistema nervioso para la gestión del movimiento. ¿Ya? Así que hoy día vamos a esperar muy rápidamente porque creo que los chiquillos del día lunes lo pasaron muy a la general, pero hoy día le vamos a poner un pupurrí para que nos divertamos un rato, ¿ya? Y espero que en el día de hoy también comprendamos los principios físicos en la cual no solamente vamos a caracterizar el cuerpo humano, sino que ya nos vamos adentrando a lo que ustedes conocen, que en algún momento se han tomado una imagen, un rayo, una eco, un escáner, y hoy día vamos a echarle una miradita rápidamente de cómo a través de la imagenología también podemos ver estos temas, ¿ya? Así que los voy a invitar también a que escaneen el código QR. Esto es un quiz muy simplecito que vamos a ir trabajando durante la actividad para que vayamos complementando nuestra actividad. Y al final de la clase les va a llegar la notita de la actividad del quiz con el cual usted va a interactuar el día de hoy. ¿Ya? No se preocupe, ahí lo pone usted después. Súper. ¿Ya, chiquillos, lo escanearon? ¿Sí? Falta un poquito. Vamos a ver una cortecita. ¿Ah? El correo institucional, chiquillo. Correo institucional. Gracias. No se preocupen, sí. Es para ir conociéndole los correos institucionales. Igual, después tengo que pasar la lista, así que ahí los voy conociendo uno a uno. Ya, chiquillos, ¿estamos con el quiz entonces? No, sí, sí. Ya vamos a dar un minutito.
Mm. Ah, ah. ¿Tienen listo el quiz, sí, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. No se preocupe, se va a poner al día rápidamente. Bien, entonces, si se fijan, chiquillos, el proceso del cuerpo humano es, si bien es cierto, uno en el día a día puede obviar el ejercicio neto de lo que significa el movimiento, pero si se fijan en esta imagen, pueden caracterizar bastante bien que es una estructura bastante compleja de accionar. Uno da por obviedad de que el cuerpo tiene que funcionar, pero como dice ahí un par de ritos budistas, cuando uno está sano, tiene muchos problemas, pero cuando uno está enfermo tiene un solo problema que es sanar el cuerpo. Y esa es la importancia de entender cómo el cerebro mecaniza sus actividades, no solamente a nivel macroscópico, como están viendo acá, que hay un grupo de estructuras sistemáticas que permiten el movimiento articular, el movimiento de flexión, el movimiento muscular, ¿cierto? Sino que además también nos permite caracterizar o entender cómo a nivel biológico, a nivel microestructural, hay ciertas estructuras, ciertas moléculas que se van dando que permiten que se logre este movimiento. Y esto en su totalidad hacen que finalmente nosotros nos mantengamos vivos, chiquillos. O sea, no solamente el músculo está unido con el hueso, sino que el sistema vascular alimenta las células musculares que permiten que oxigene las células y así podamos mantenernos vivos durante nuestras actividades, ¿cierto? Y que eso conlleva a que si nosotros nos miramos desde un punto mucho más detallado, un punto de vista más chiquitito, nosotros empezamos a ver algunas estructuras, ¿cierto? Que en este caso nos permiten generar estos grandes movimientos, o sea, uno que pareciera hacerlo de manera normal y habitual, pasa todas estas estructuras, son microfibras que están accionando constantemente y proteínas que permiten que se genere este efecto de contractibilidad y el proceso de relajación. Entonces, no miren a deseo su cuerpo humano, no traten mal su cuerpo humano, porque gracias a esta tremenda máquina molecular, ¿cierto? Que están viendo acá, permiten que hoy en día ustedes tengan la capacidad de moverse y tengan presentes, chiquillos, que ustedes van a entrar al área de la salud y, sin embargo, no es el enfoque de entrar a entender la estructura chiquitita molecular, pero si hay algún error en esta parte molecular, va a significar que un paciente no se pueda mover, como la atrofia muscular. Y otro consejo también que me gusta dar al principio de las cátedras a los del área de la salud es que cuando nosotros trabajamos en el área de salud, chiquillos, nosotros estamos en el lujo de la vereda de poder asistir a un paciente que está en una completa vulnerabilidad, que está enfermo. Y por lo tanto, el ejercicio de entender y de estudiar es una tremenda responsabilidad, porque al otro lado nos están pidiendo ayuda un paciente que probablemente va a morir. Entonces, puede que a lo mejor esta unidad se sienta un poquito pesadita, pero es súper importante porque, insisto, chiquillos, estamos en el lujo de poder asistir a un paciente vulnerable y enfermo. Entonces, los voy a invitar a que vayan introduciéndonos a estas áreas que es completamente hermosa y vamos a partir primero con la anatomía general básica, o sea, ¿cuál es el eje planar de la anatomía humana? El eje planar de la anatomía humana está dividido en distintas secciones de acuerdo a cómo vamos a dividir el cuerpo humano. El cuerpo humano lo vamos a dividir si es que estamos mirándolo de adelante hacia atrás, que es anterior, ¿cierto? Hacia adelante o posterior hacia atrás. Tiene otro nombre que se llama ventral, ¿ya? Que es hacia adelante o dorsal, que es hacia atrás. Si yo divido a mi paciente de la guatita, del ombliguito para arriba, lo voy a llamar superior, ¿cierto? O hacia craneal, o sea, a nivel del cráneo. Y si yo parto del ombligo hacia abajo, hablo de inferior o a caudal, o sea, así como los caudales de río, ¿cierto? A caudal, ¿cierto? Si yo estoy cerca del corazón, todas las estructuras que están cerca del corazón se llaman proximal, o sea, que se van acercando a nivel medio del cuerpo. Y si estoy alejándome del nivel medio del cuerpo, se llaman estructuras distales, ¿cierto? O sea, proximal, cercano del corazón, y distal, lejano del corazón, ¿ya? Y vamos a ver que el plano principal del cuerpo humano, que siempre muestran, ¿cierto? Sobre todo en Body Anatomy, ¿cierto? Es el plano axial, que lo vamos a ver en un ratito más. Bien, el cuerpo humano también
puede disponerse en ciertas ubicaciones que son bastante comunes de trabajar a nivel anatómico, sobre todo en la atención del paciente y en la imagenología para el posicionamiento de nuestros pacientes, ¿ya? La primera posición anatómica, la que deberían conocer, la más habitual, es la que tengo yo en este momento, que estoy acá. Esta posición se llama bipedestación. En el fondo es el ser humano completamente erguido, con sus dos piernas bien asentadas y con sus manitos hacia adelante. Esta posición de las manitos hacia adelante se denomina posición ventral. Por lo tanto, la posición que tengo actualmente, buenos días, es una posición bipedestación. La segunda posición en la cual están posicionados actualmente ustedes se llama, como bien dice su nombre, empieza con S, sedestación. Bípedo, sede. Acuérdense de eso. Si están sentados, sedestación. Y si están parados, bipedestación. Y las otras ubicaciones o disposiciones anatómicas en las cuales nosotros vamos a trabajar es el paciente acostado. Cuando ustedes estaban hace 3 horas acostaditos, ¿cierto? Esa posición se llama decúbito supino. Decúbito, ¿cierto? Mirando hacia arriba, supino. Si yo, a mí me gusta dormir con la guatita hacia atrás, ¿cierto? Con la almohadita bien regaloneada, boca abajo se llama decúbito prono, ¿ya? Entonces, acostadito mirando hacia arriba, decúbito supino, y acostadito mirando hacia abajo, decúbito prono. Ya hay una siguiente posición que habitualmente la gran mayoría duerme hacia el ladito y se llama decúbito lateral. Puede ser hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillo? ¿No? Perfecto, súper. Entonces, la posición anatómica de un ser humano consta de encontrarse en bipedestación, que es la posición erguida, el tronco completamente erecto, mirando hacia el horizonte, miembros levemente separados del tronco, específicamente los pies tienen que estar a la altura de la cadera, ¿cierto? Las palmas de la mano hacia adelante. Este movimiento más adelante lo vamos a ver como supinación. Y los pies levemente separados. Esta posición es la posición anatómica real, chiquillos. Ahora, ¿cómo lo vemos en imagenología? ¿Qué imagenología o método diagnóstico el que están viendo acá, chiquillos? Un rayo, ¿cierto? Y en una radiografía, por ejemplo, en una radiografía de columna total, al paciente le vamos a pedir esta posición de bipedestación con el objetivo de ver algunas patologías asociadas al eje de la columna vertebral. ¿Qué patologías están viendo, creen ustedes? ¡Guau! ¡Qué seco, chiquillo! ¿Cierto? Y se le nota aquí porque tiene una pequeña curvatura, ¿cierto? En la columna dorsal, ¿cierto? ¿Conocen la columna vertebral, los segmentos de la columna vertebral? Sí, lo vamos a ver en la próxima clase, pero esta se divide en la región cervical, en la región dorsal, ¿cierto? Y finalmente en la región lumbar. Y si se fijan, esta es otra posición, pero ¿de qué posición está? ¿De frente o de lado del paciente? De lado. Entonces, ¿cómo se llamaría si está de lado? Si aquí estoy de frente o anterior, aquí de lado estaría lateral. Muy bien. Entonces, en imagenología, cuando empezamos a ocupar las proyecciones, hablamos de anterior o de posterior, ¿cierto? Y en este caso, la imagen lateral. Muy bien. Tenemos otras modalidades imagenológicas con las cuales ocupamos una posición en bipedestación, claro, sí, claro que sí. Y una de ellas, que ustedes yo creo que conocen, alguna mamá, alguna tía que se ha hecho un estudio de mamografía. La mamografía, el estudio de mamografía, como están visualizando acá, también es un estudio en el cual el paciente lo disponemos en bipedestación. Entonces, ¿por qué es importante que le estoy mostrando esta estructura o esta modalidad imagenológica? Porque cuando ustedes vayan a campo clínico, no es lo mismo decir, cita, le paso a un paciente, lo voy a dejar de pie, a, profe, no sé, estimada, lo que sea, le voy a pasar a la paciente, se la voy a dejar en bipedestación. No es lo mismo. Suena mucho más profesional, técnico, el concepto en bipedestación, ¿ya? Bien, bueno, y ahí tenemos una mamografía en cráneo caudal, ¿ya? Una segunda posición que habíamos visto anteriormente en la introducción es la sedestación. ¿Y de qué consta la sedestación? El paciente lo vamos a encontrar tal cual como ustedes, ¿cierto? Pero con la espalda completamente erguida, ¿cierto? En posición vertical
y las extremidades inferiores apoyadas sobre un plano resistente, que en este caso sería el muslo. Y la angulación de las piernas, teóricamente, debería ser en un plano de 90 grados, ¿ya? Esta posición habitualmente es para hacer exploraciones médicas táctiles, ¿cierto? Que habitualmente el médico te revisa, te hace sentarse en la camilla, te oculta, te toma la presión, ¿cierto? Pero en imagenología también nosotros hacemos estudios en bipedestación, ¿cierto? A este paciente le estamos poniendo equipo de protección radiológica para poder protegerlo, y una de las radiografías que habitualmente tomamos para la región craneana, ocupamos esta posición que se encuentra en bipedestación. Y si se fijan, la operadora, aparte de prestarle la protección, le indica explícitamente que se siente en una silla, y esta silla debería tener características específicas para el que el paciente quede en una posición en bipedestación, tal cual como le dijimos, sentado en 90 grados y con las manitos en una posición más rígida para que no genere fluctuaciones anatómicas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Clarito como el agua? Bien. Tenemos otras posiciones que habíamos visto anteriormente, que son las de cúbito, o sea, que el paciente se encuentra acostado. Adelante, buenos días, que se encuentra acostado. Por lo tanto, la primera posición en la cual el paciente se va a recostar se llama decúbito supino, ¿cierto? En el cual el paciente va a estar recostado completamente en la horizontal y mirando completamente hacia arriba. Las otras posiciones son de cúbito lateral, en donde tenemos la misma posición horizontal del paciente, pero en este caso apoyando un ladito, sea el derecho o el izquierdo. Y finalmente el paciente en horizontal, pero mirando hacia abajo, lo vamos a llamar decúbito prono. ¿Hay exámenes, hay procedimientos quirúrgicos en el cual tenemos esta posición? Claro que sí, como la punción lumbar en el caso de cúbito lateral, o las operaciones de hernias lumbares en donde van de cúbito prono. Y en el caso de imagenología podemos hacer varios estudios también, como la resonancia de mama, en donde las pacientes van de cúbito prono, ¿ya? Entonces, lo más habitual en el cual ustedes se van a topar, en el mundo de imagenología al menos, es que el paciente se encuentre de cúbito supino, mirando hacia arriba, o de cúbito prono, que es mirando hacia abajo, ¿ya? Ejemplo claro, acá estamos viendo a una paciente femenina, ¿cierto? Y la vamos a disponer de cúbito supino para tomarle una radiografía de pelvis. Y si se fijan, la paciente está completamente horizontal y nosotros vamos a poner algunos elementos para poder disparar el tubo de rayos, ¿cierto? Y la radiación, y llegar la imagen a través del detector que se encuentra acá. Y aparte le van a pasar equipos de protección radiológica. Tenemos otro estudio, como en el caso de la tomografía computada. Aquí tengo a mi amigo Juanín, que se prestó voluntariamente para... Lo siento, chiquillos, tienen que ocuparme. Siempre le pido a mis chiquillos que me hagan las fotos para mis clases. ¿Ya? Tenemos a Juanina ahí, representante del mundo de Anestimagen, que es un centro médico que atiende pacientes pediátricos. Y acá tenemos el tomógrafo computado. Si se fijan, el famoso escáner es una pequeña dona en donde el paciente va pasando a través de este equipo. Y tenemos dos posiciones, ¿cierto? Con los bracitos abajo o los bracitos arriba, pero siempre en la misma posición. ¿Cómo se llama esta posición, chiquillos? De cúbito supino, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos otro examen que es resonancia magnética, en el cual yo me especializo, y también acá tenemos una paciente pediátrica que está en la misma posición, pero en este caso tiene otros elementos y además le vamos pasando algunos elementos de seguridad, pero la posición es exactamente la misma. La paciente viene saliendo, le pusimos los elementos, pero siempre en todo momento está ¿en qué posición? De cúbito supino. Muy bien, ¿cierto? Perfecto. Tenemos otras posiciones también. Sí, en donde al paciente ya le tomamos una primera foto, pero ahora vamos a cambiar la posición, o la operadora en este caso va a cambiar la posición y le va a pedir que se disponga en qué posición. Vamos a ver que termine completamente el videito para ver qué posición le está pidiendo que tenga el paciente. ¿Cómo se llama? De cúbito prono. Muy bien. Ahora, primera pregunta del quiz, chiquillos. Para los que llegaron tardecito, escaneen el código QR que les tengo acá, que es un quiz formativo, por supuesto, para que nos vayamos ambientando un poquito a la clase. Aquellos que llegaron, hagan escaneo del código QR. Ay, me siento como youtuber. Muy bien. Ya, ¿todos escanearon el código QR, chiquillos? ¿Sí? Ya, pregunta número uno. ¿Qué posición dispone el paciente que tenemos acá, chiquillos?
Esto es un examen de mamografía. Decúbito lateral derecho, decúbito prono, decúbito lateral izquierdo, en bipedestación, en sedestación o decúbito supino. Tienen que estar las que saben, calladitos, ¿ya? Si están tomando atención, está regalada esta pregunta. Muy bien. ¿Contestaron, chiquillos? Sí. Excelente. Bien. Como también vimos, vamos a tener dos disposiciones en horizontal, que son las de cúbito lateral a derecha del paciente, ¿cierto? Y de cúbito lateral a izquierda del paciente. De hecho, esta posición es súper importante, por ejemplo, en el caso de las pacientes embarazadas. Por la, ¿ah? De cúbito lateral a derecha o de cúbito lateral a izquierda, ¿ya? Y en el caso de las pacientes embarazadas, para que ustedes sepan, es súper importante saber de qué de lado se pueden disponer. ¿Y por qué es importante eso? ¿Ah? Por el corazón. ¿Qué pasa con el corazón específicamente? Es ¡Ay, qué seca, corazón! Súper bien, sabe harto. Efectivamente, las pacientes embarazadas tienen un conflicto en el peso. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo hay una arteria muy importante que se llama aorta. Y en el lado derecho tenemos la vena cava. Entonces, si la paciente se pone de cúbito lateral a derecha, el bebé va a aplastar la vena cava que tiene menos resistencia que la aorta. Y a la paciente le puede producir el síndrome de la vena cava y puede hasta fallecer. Por eso los ginecólogos, ginecobstetras, sugieren que si llegan a dormir las pacientes, duerman hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Para evitar el complejo cardiovascular y no generar estrés hemodinámico en el paciente, tanto para ella como para el bebé. ¿Sabían eso? Oh, ahora lo saben. Si tienen amigas que están embarazadas, tengan mucho cuidado con el lado que van a dormir. Dígame. ¿Sabía? ¿Tuvo huevita usted? Y, ay, se desmayó hacia el lado derecho. Pero corazón, ¿y su ginecólogo se lo había advertido? ¿En serio? Bueno, ahora ya lo saben. Y de hecho, bueno, comentarles también que yo también fui bombera durante 5 años. Y en acciones de rescate, cuando nosotros tenemos que, no sé, asistir a una convulsión de una paciente o a un paro, cualquier evento que tenemos que lateralizar, la obligación en una paciente embarazada es siempre disponer la lateralización a izquierda, porque entendemos que si lo hacemos a derecha podemos estresar aún más la condición traumática de la paciente. ¿Ya? Así que en este escenario podemos ver también que en imagenología también ocupamos esta disposición, como en el caso de la radiografía, ¿cierto?, de rodilla, en donde la operadora, en este caso, le está pidiendo a la paciente que se ponga en qué posición, de cúbito lateral, pero en este caso, ¿de qué lado? ¿De derecho, izquierdo? Derecho, ¿cierto? Ahí están ahí algunos. Vamos a tener que ponerle el rojito y el azul para el lado derecho y el izquierdo. Y en este caso tenemos otra radiografía en donde tenemos un operador masculino y le está pidiendo a la paciente que se ponga en qué posición, de cúbito lateral, pero a izquierda. Muy bien. ¿Dudas, consultas con eso, chiquillos? Clarito como el agua. Muy bien. Ahora, habíamos visto también que el cuerpo humano lo empiezo a separar de acuerdo a hacia dónde estoy mirando a mi paciente. ¿Ya? Si yo estoy mirándolo desde mi eje prisma central y yo divido a mi paciente desde el plano coronal, ¿cierto? Hago un corte así de lonjita alrededor de mi hermoso y maravilloso cuerpo, ¿cierto? Voy a tener dos disposiciones, ¿cierto? Una posición anterior o ventral y una posición posterior o dorsal, ¿cierto? Tenemos otra posición, ¿cierto? Que me permite poder volver a separar mi cuerpo, pero en este caso de manera medial, o sea, dividirlo a derecha, perdón, a derecha o a izquierda. Y tenemos un plano longitudinal en donde vamos a hacer cortes, así como lonjitas de jamón, y vamos a ir de superior o craneal a inferior o caudal, ¿ya? También, a partir de esta premisa, es que nosotros empezamos a dividir nuestro plano humano en planos sagitales que lo vamos a llevar después a planos imagenológicos, ¿ya? Dentro de ellos tenemos el plano sagital y el plano sagital no es más que dividir a mi paciente en dos, ¿cierto? Hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿ya?
el plano coronal. No tengo aquí el plano coronal, pero lo vamos a ver en un ratito más. Ejemplo claro del plano sagital. En el lado izquierdo, ¿qué modalidad tenemos? Una, ¿qué plano es? O sea, ¿qué modalidad imagenológica es? Una radiografía. Y en el lado derecho, mucho más bonito, mucho más bonito. Una resonancia magnética. Si se fijan, ¿qué estructura anatómica estamos viendo acá? El cráneo. Y aquí en la resonancia magnética, ¿qué estoy viendo? La médula, ¿cierto? Y si se fijan, estas estructuras que estamos viendo acá, ¿qué podrían ser, chiquillos? Estos que parecen así como cuadritos, la columna vertebral. Y esta estructura que parece una colita que va para abajo, ¿qué puede ser? La médula, ¿cierto? Que está conectada con qué estructura acá arriba? El bulbo. Oiga, ¿qué sabe? Pero a nivel macroscópico. ¿Qué estructura es esta, chiquillos? El cráneo, ¿cierto? Y adentro del cráneo, ¿qué es lo que tenemos? El cerebro. Y aquí tenemos el cerebro. Oye, ya terminamos la clase, ustedes ya saben anatomía, pues sí. Las meninges, oiga, eso sabe mucho porque cuesta ver las meninges en resonancia magnética. O sea, hay unas meninges sí que son estructuras negras. Eso negro que se ve ahí, eso es la meninge, ¿cierto? Una estructura negra llena de fibra. Pero si se fijan acá, ¿esto es un paciente sanito o no está sanito? No está sano. ¿Y cómo yo sé que no está sanito? ¿Qué son eso? Lo que une una vértebra con otra, ya que sabemos tanto. Aprovechemos de ver un poquito de anatomía. ¿Qué estructura está entre medio de las vértebras que permite que nuestra vértebra se mueva? ¿Cómo se llama? Que los típicos los que operan a los pacientes por lumbalgia, ¿cierto? Los discos vertebrales, ¿cierto? Y los discos, la chuntaron chiquilla. Y los discos vertebrales tienen una sustancia adentro que se llama el núcleo pulposo. Y el núcleo pulposo es agüita. Y la agüita en estas imágenes se ve así, como el líquido cefalorraquídeo que está entre medio del cerebro. Pero acá vemos agüita, vemos brillante como lo que vemos acá. No, eso significa que el paciente perdió la flexibilidad de los discos. Entonces, ¿qué edad podría tener este paciente si perdió la flexibilidad? Más o menos. Muy bien. Exactamente, y empiezan los problemas de las hernias. Si se fijan acá, hay unos porotitos saliendo y esas son las famosas hernias discales, ¿ya? Oye, bien, chiquillo. Acá tenemos otra imagen. ¿Qué estructura anatómica estamos viendo, chiquillo? El cerebro. ¿Qué modalidad imagenológica podría ser esta, chiquilla? Es el plano sagital, ¿cierto? ¿Y qué modalidad imagenológica puede ser? Que se ve súper, súper bonita. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Una resonancia magnética. Vamos a ver que la resonancia magnética tiene una altísima definición, como están visualizando acá. Podemos ver estructuras de alto detalle, como la estructura de la sustancia blanca, la sustancia gris, que son estructuras muy específicas que están dentro de nuestro cerebro. ¿Ya? Acá tenemos otra imagen. ¿Qué plano es este, chiquillo? ¿Qué plano es? ¿De qué lado estamos viendo al paciente? Partamos antes, una pregunta antes. ¿Qué estructura anatómica estamos viendo? Miren, miren esa imagen, la imagen de la derecha, y ahora miren esta imagen. Es el cuello, ¿cierto? ¿Y qué plano estamos viendo? El plano sagital, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, esto es tomografía computada. ¿Y la tomografía computada es más bonita o más fea que la resonancia magnética? Más fea. No es que yo sea especialista en resonancia, pero la tomografía computada tiende a tener menos características tisulares que la resonancia magnética. Y si se fijan, aquí ya no vemos tantas cosas, pero ¿qué es lo que estamos viendo clarito como el agua acá? La formación de los huesos. ¿Y qué estructura ósea es esta? Es la columna vertebral, ¿cierto? Sí, tenemos acá C1, C2, que es uno de los más grandes, C3, C4, C5, C6 y hasta C7, que lo vamos a ver en la próxima clase en ocio. Y después empieza T1 y abajito, ahí cachito, T2. Muy bien.
Vamos con la pregunta número 2, chiquillos. ¿Qué posición tiene nuestro querido paciente? Que parece que vimos un video por ahí delante con esa posición. A, de cúbito lateral derecho, B, de cúbito prono, C, de cúbito lateral izquierdo, D, bipedestación, E, sedestación o F, de cúbito supino. ¿Estuvieron atentos a las primeras partes de la clase? Va a estar regaladito con malado. Esta nota no va para sus calificaciones totales, solamente es formativa. Ya, chiquillos, para que no se asusten, para aquellos que llegaron un poquito tarde y no entraron a la parte teórica. ¿Respondieron, chiquillos? Sí. Estupendillo. Ah, sí, son hartos nombres, chiquillos, pero se van a ir acostumbrando con el tiempo. Hay un segundo plano, en base a lo que hablamos anteriormente, que es el plano coronal. Y el plano coronal divide al cuerpo en la región anterior o la región posterior, ¿cierto? Y esto nos permite ver en otra disposición a nuestros pacientes. La imagen que se encuentra a la derecha, ¿qué modalidad es, chiquillos? Radiografía. La imagen del medio, ¿qué modalidad es? Rezo. Y la imagen de la izquierda, tomografía. Si se fijan, ¿cuál es la más bonita? La al medio, pero no es más bonita porque me guste más, sino que porque en verdad se ven más cosas que en las otras imágenes. Este plano se llama plano coronal, ¿ya? ¿Ah? Es como de espalda hacia adelante, ¿cierto? Es como si nos estuvieran sacando una foto de la corona. Por eso se llama coronal. De la corona se divide en dos, hacia anterior, hacia posterior. Y el otro nombre que tiene es ventral, que es hacia anterior, o dorsal, que es hacia posterior. Y si se fijan, ¿qué estructura anatómica estamos viendo en las tres imágenes? De nuevo la región cervical. Y a diferencia de las otras que nos costaba ver un poquito la anatomía, acá pareciera que se ve mucho mejor. Acá tenemos C1, ¿cierto? C2, ¿cierto? Con la apófisis dendroide que mantiene el eje de la base craneana. C3, C4, C5, C6, C7. Y aquí viene T1, porque salen las costillitas, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Y T2. Acá igual, C1, ¿cierto? C2, C3, C4, C5, C6, y aquí ya perdemos información. Entonces, no es que un examen sea mejor que otro, vamos a ver que hay algunos exámenes que necesitan complementarse junto con otros. Y acá pareciera que nos cuesta ver más un poco la anatomía, ¿cierto? Pero aquí debería estar C1, acá en este cachito, C2, C3, C4, C5, C6, C7, y si se fija, ahí empiezan las costillitas. T1, T2, T3, T4 y hasta ahí alcanzamos a ver parte de T5. Acá tenemos otras imágenes también en plano coronal. ¿Qué estructura estamos viendo acá, chiquillos? Parece ser la mano. Entonces, ¿esto qué es lo que es, chiquillos? Son los metacarpianos, los huesitos que cuando uno se cae, uy, se fractura un hueso que es súper común. ¿Cómo se llama? El Exactamente. Y hay una estructura muy pequeñita que se llama la fractura del escafoide, que es típico cuando uno cae así, de ladito y se afirma con la mano, se fractura. Y de hecho esa fractura es súper complicada de ver, ¿ya? Y en el lado derecho de la pantalla, ¿qué estructura tenemos acá? Tenemos un hombro, ¿cierto? Si nosotros... Ahí le voy a dar en pausa. Si nosotros... Ah, se me volvió loca esta cosa. Ay, ay, casi, casi. Ahí. Si nosotros me pusiera acá como modelo al lado, ¿qué estoy viendo? El hombro, ¿cierto? De ladito, justo a donde estoy yo. ¿Y qué estructuras es esta, chiquillo? ¿Quién será? ¿Es hueso o no es hueso? Es hueso. ¿Y cómo se llamará el huesito de aquí, chiquillo? ¿Lo conocerán? Que es típico del síndrome del manguito rotor, otra zona. Que nos falta el vecino, el amigo que tiene ahí el hombro medio jodido. ¿Cómo se llama? Esta estructura no se preocupe, la próxima clase vamos a ver a nivel óseo. Vamos, se llama el húmero, ¿cierto? De Homero, muy buena referencia. Tenemos
El trapecio cuesta verlo porque está detrás de la espaldita, ¿ya? Un poquito así. Esa estructura muscular que estamos viendo se me está adelantando, pues no se adelante tanto. Y tenemos una estructura muscular que también la vamos a ver con mucho detalle, que es el tendón de supraespinoso, que es el que habitualmente jode con el síndrome del manguito rotatorio, ¿ya? Y finalmente tenemos el tercer eje, ya vimos qué planos, el primer plano, ¿cómo se llamaba? Sagital, el segundo coronal, y ahora nos falta el plano transversal o axial, ¿cierto? Que divide a mi paciente literalmente como lonjitas de jamón, y ahí podemos ver la región superior o región craneal y la región inferior o la región caudal, ¿cierto? Ejemplo claro, ¿qué estructura anatómica estamos viendo, chiquillos? Una resonancia magnética. ¿Y qué estructura anatómica estamos viendo? El cerebro, ¿cierto? Y habitualmente, ahí está, el paciente está mirando para el- Somos feos por dentro, debo decir. Eh, la mitad está más abajo, corazón, está más abajo. Bien, y tenemos acá algunas estructuras que son súper complicadas para nosotros, sobre todo en temporada de invierno, que nos da habitualmente. ¿Cómo se llaman aquí estas estructuras que después tenemos problemas? Tenemos las meninges están un poquito más allá. Que la sinusitis típica que nos da, ¿cierto? Y ahí se van formando los moquitos. Este paciente efectivamente tiene moquitos porque se ve más marcado esta zona al lado izquierdo, a diferencia del lado derecho, que no tiene tanto, ¿ya? ¿Y qué estructura es esta, la que estamos viendo acá? La nariz. Muy bien, chiquillo. Acá tenemos otro plano. ¿Qué plano es, chiquillo? ¿Qué plano es? Ya, pero ¿qué plano? ¿Qué plano? Ese plano, ¿cuál era? El que estamos viendo ahí, ¿qué plano es? Coronal, este, sagital, ¿y este? ¿Qué plano era? Axial, ¿cierto? Entonces, en dado eso, ¿qué plano es este? Axial, ¿cierto? Bien. ¿Y qué estructura anatómica estamos viendo aquí? El sistema digestivo. O sea, estamos en el abdomen, chiquillo. Y este no es un paciente sanito, es un paciente patológico. Miren lo que tiene aquí. Tiene una tremenda masa que está al lado del corazón. Pobrecito, este paciente ya compró pasaje ahí para el otro lado. ¿Cierto? Dígame. Exactamente, por eso Imagen tiene su fama acá, pues chiquillos, porque es difícil, pero si se fijan es súper lindo leer las imágenes, pues. Entonces, como les decía, acá tenemos un paciente con un tumor al lado de él, de una estructura que nosotros tenemos que cuidar mucho. ¿Qué estructuras? Uy, uy. ¿Qué estructura, ¿qué estructura será esa, chiquillo? Es el corazón. Y delante de lo que hablábamos, había una estructura vascular arterial muy importante. ¿Cuál será esa? La aorta. Muy bien, chiquillos. ¿Dónde se sacan? No, no deberíamos sacar nada porque son súper peligrosas, ¿cierto? Sí. Y tenemos otras estructuras que son súper comunes, po. Típica de las personas que a lo mejor toman mucho, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? El hígado. Es gigante. Pareciera que tuviera que donar, ¿cierto? Y estos chonguitos que tenemos acá son los riñones. ¿Y qué estructura es la que tenemos acá entonces? La que está aquí. ¿Qué estructura será? Que delante la vimos, pues chiquillos. Acá, miren. ¿Qué estructura será? La columna vertebral. Fíjense aquí, la vamos a agrandar para que la vean. Si se fijan, ¡ay! La vemos, pero la vemos en otro plano. O sea, estamos viendo las mismas estructuras, pero en distintos ejes, ¿cierto? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos?
Este es un plano axial. Ahora tenemos otra imagen. ¿Qué plano es, chiquillo? Es un plano axial. ¿Y qué estructura anatómica estoy viendo? Son los pulmones, ¿cierto? ¿Y qué estructura anatómica estoy viendo ahí, chiquillo? El corazón, ¿cierto? Este paciente está bajando, sí, porque si se fijan, acá arribita, ¿qué es lo que tengo? Ahí, pero, ahí, ¿qué estructuras tengo acá? Son los hombros, ¿cierto? ¿Y qué estructura anatómica es esta? En la columna, la estoy viendo en otro plano, pues chiquillo. Exactamente. Entonces, si nosotros empezamos a ver, vamos a, cuando me parte esta cabeza del pescado, que no me parte, descarta, a ver, ¿sí? Ahí sí. Y si se fijan, vamos desde arriba hacia abajo. Y si vamos de arriba, ¿cómo se llama el otro concepto? Si era superior o inferior. Y el otro nombre superior, ¿cómo se llamaba? Craneal, ¿cierto? Y si vamos para abajo, ¿cómo se llama? Acaudal, ¿cierto? Muy bien. Siguiente pregunta, chiquillos. ¿Qué posición se encuentra nuestra paciente? Que vimos un videito por ahí también del operador que estaba ayudando a esa paciente. A, decúbito lateral derecho. B, decúbito prono. C, decúbito lateral izquierdo. D, bipedestación. E, sedestación. O F, decúbito supino. Si tomaron atención, chiquillos, está regalado. Está regalado, regalado, chiquillos. No se diga la respuesta, lo estoy mirando. No estaría mal, sería un nombre técnico, a lo mejor no le van a entender, pero es un nombre técnico. Exactamente. Boquita abajo. Oh. Bien, tenemos otras disposiciones, ay, otras disposiciones del plano humano que ya no son rígidas como las que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la que vimos anteriormente? La que está en la posición erguida, ¿cómo se llama? Bipedestación. En la posición que están ustedes, ¿cómo se llama? Sedestación. Hace 3 horas yo estaba en decúbito supino y si estaba durmiendo de ladito, ¿cómo se llama? Decúbito lateral. Súper. Bueno, algunos dormirán de cúbito prono. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se llaman los movimientos que me permiten generar la flexión y extensión, que son nombres que ya nosotros como seres humanos ya lo conocemos. Una de ellas es la flexión, que es cuando yo aproximo una estructura con la otra. Este ejercicio que yo estoy haciendo se llama flexión. Y si yo tengo el bracito completamente flexado, hago el movimiento opuesto que es la extensión, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo claro en donde el paciente está haciendo una sentadilla que nos encanta hacer todos los días en la mañana, ¿cierto? O cuando vamos al baño también tenemos que disponernos en flexión para poder sentarnos en la tacita del baño. Acá tenemos otro ejemplo en donde el paciente, si nosotros generamos una extensión hacia afuera, se llama extensión y el movimiento contralateral sería flexión, ¿cierto? Acá si lo vemos anatómicamente a nivel cervical, como ha sido una de las estructuras que hemos visto, tenemos el músculo esternocleidomastoideo, ¿cierto? Es uno de los músculos que está relacionado con el movimiento de flexión de nuestro cuello. De hecho, en los accidentes politraumatizados, ¿cierto? Cuando tienen efectos latigazos, este músculo se ve afectado y se puede descarrilar del eje vertebral, perdón. Acá tenemos el otro movimiento, el movimiento contrario, en donde al paciente le generamos una extensión, ¿cierto? A través de los músculos rectos de la columna vertebral, que los vamos a ver más adelante. Este movimiento es muy delicado, sobre todo en pacientes longevos. ¿Por qué? Porque genera mucho estrés a nivel cervical, ¿ya? ¿Y usted lo sabe?
Ay, qué súper, súper. Ya, súper. Entonces, ahora tenemos otro músculo que también está relacionado junto con los músculos que están relacionados a la columna vertebral, que generan los movimientos de flexión, pero laterales de nuestro cuerpo. Estos movimientos también son un poquito delicados porque al hacer movimientos muy bruscos podemos afectar algunas arterias o algunas venas de la región cervical. Estos mismos movimientos también los podemos generar a nivel de las extremidades, si se fijan las estructuras, ¿cierto? Que parecieran que fueran normales y fueran súper como normales, estamos dándonos cuenta que hay un montón de musculatura que está relacionado al proceso de flexión y el proceso de extensión de nuestra manita, por ejemplo. Acá tenemos otro grupo, tendinios, si se fijan, son esos tendones que se nos notan aquí la muñeca y ellos son los responsables de generar la tensión. Y si usted hace como mucha tensión con la mano, se logran ver fácilmente los músculos tensores, ¿cierto? De nuestras manitas. Está todo perfectamente organizado en nuestro cuerpo. La única forma que se desorganicen es con un accidente o con una cirugía. Es que hay algunos que están juntitos, algunos tendones que están juntitos. A eso se le llama variable anatómica, en donde los pacientes pueden hacer algunas cosas y otros no. Todos tenemos una variable anatómica. Por ejemplo, yo tengo este movimiento y no todos lo tienen. Una hiperlexitud del dedito, del pulgar, pero no todos pueden hacerlo. Ah, hay algunos que no pueden mover, por ejemplo, el anular. Yo sí lo puedo mover, ¿sí? Y hay algunos que el meñique no pueden moverlo sin mover el anular. A eso se les llama variables anatómicas, porque no todos lo logran hacer. Para que vean que al final igual todos tenemos un poco de diferencia y eso hace las grandes diferencias de nuestro cuerpo humano que nos hacen ser personas individuales, ¿cierto? Bien, siguiente pregunta, chiquillos. ¿Qué posición tiene nuestro paciente? Un poquito más compleja esta. A, de cúbito lateral a derecha, de cúbito prono, de cúbito lateral a izquierda, bipedestación, sedestación o de cúbito supino. Si estuvieron atentos delante en los videitos, tranquila, siempre pasa lo mismo al principio. Ya, todos respondimos la pregunta, chiquillos. Muy bien. Acá tenemos más videitos mostrando que no solamente las estructuras articulares periféricas se mueven, sino que también tenemos nuestros ejes más amplios, ¿cierto? Como el brazo, por ejemplo, que típico de los chiquillos que hacen ejercicio ya y lucen el bíceps. Este es el famoso bíceps, chiquillos. Entonces, ¿qué hace el bíceps? Lo que hace es recoger, ¿cierto? La mano y el antebrazo, ¿cierto? Y este, el que Popeye sacaba así en su máxima expresión. También tenemos otros músculos que generan flexión y extensión, como cuando uno hace abdominales, ¿cierto? Los músculos abdominales, los dorsales anchos, ¿cierto? Se contraen para poder producir el proceso de flexión. No, el peso puesto es una posición erguida de la columna y solamente generamos flexión del cuádriceps, que son los músculos es uno de los músculos más grandes del cuerpo humano. La feria, pues las cosas de la feria típico que uno hace, peso muerto con la... De hecho, es un excelente ejercicio. ¿Sí? Súper buen peso, pues súper buen peso. Y acá tenemos otro tren muscular que es uno de los más grandes y de hecho son el cuádriceps. Y el cuádriceps, por eso lo entrenan tanto los hombres, porque es la rama muscular más grande y cada músculo gasta energía. Entonces, si queremos adelgazar, uno de los músculos que tenemos que hacer trabajar es el músculo más grande, que es el cuádriceps. Así, chiquillas, si quieren empezar a bajar de peso, empezar a hacer sentadillas, ¿cierto? Porque así podemos gastar la energía a través del músculo del cuádriceps, ¿cierto? Dudas, consultas hasta acá, chiquillos, ¿no? Súper, excelente. Tenemos, sí, pues, musculatura
Tenemos, exactamente. Bien, tenemos otros movimientos que son un poquito más complejos que se llaman abducción y aducción. La abducción es la separación, o sea, este tipo de ejercicio que nos pide el trauma o el kine, ¿cierto? Para poder levantar el hombro y ver el síndrome del manguito rotador. Y el movimiento opuesto se llama aducción, ¿cierto? Cuando a la estructura la acerco a mi segmento medial. Aquí todo relacionado con el eje medial del cuerpo. Abducción, aducción. Y lo mismo para la pierna, abducción y aducción. Ejemplo claro, tenemos nuestro aquí querido modelo que está haciendo, ¿cómo se llama ese movimiento? Hacia arriba, abducción, y el movimiento opuesto se llama aducción. Y aquí en la pierna podemos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso desde el tren inferior. Y si se fijan, para poder lograr ese movimiento, hay ciertas musculaturas que están relacionadas directamente con la región de la cadera. O sea, no es que sea solamente de este segmento, sino que es un complejo muscular que logran estos movimientos. Entonces, por eso les decía al principio de la clase, pareciera que son movimientos súper simples, pero no. El cuerpo humano está relacionado completamente y literalmente es como una máquina Wall que va moviéndose uno detrás de otro segmento. ¿Podemos ver estos movimientos en otros segmentos anatómicos? Claro que sí. Tenemos la mano, ¿cierto? Que puede ser hacia abducción y aducción. Y lo mismo con los deditos. Abducción, aducción, ¿cierto? Ojo, porque confunde la palabra y esto va a ser pregunta de prueba. Las manitos puede ser abducción hacia afuera o aducción hacia adentro. Y lo mismo con los deditos. Abducción en separación, aducción en unión. ¿Ya? Cuando vuelve, aducción. Y cuando se separan, abducción. Con B. ¿Ya? Ahora, ¿quién puso esos nombres tan complejos pudiendo haber puesto otros nombres distintos para no confundirnos? Puede ser, es una opción, ¿cierto? Siguiente pregunta, chiquillos. ¿Qué plano tiene esa imagen? Que la vimos delante por ahí. ¿Qué plano era? ¿Plano axial? ¿Plano sagital? ¿Plano coronal? ¿O plano oblicuo? Este está más difícil, está más picantona, está más subida de tono. No la digan, no la digan. Este la vimos delante, la vimos. Van a tener que hacer un resumen. Por eso les subo el video, porque a través del video pueden hacer resúmenes con ChatGPT o con Notebook LM. ¿Ubican esa aplicación o no? Es maravillosa para hacer cuestionarios, presentaciones. Qué rico, chiquillos, que estén ocupando inteligencia artificial. Pero no para copiar, para estudiar. Si yo también ocupo para estudiar. ¿Ya? Bien, ¿respondieron todos la pregunta? ¿Sí? Súper. Tenemos entonces, eso ya lo habíamos visto ah, no, 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 estamos bien. Bien, acá tenemos a otra paciente, ¿cierto? Que le vamos a tomar un examen y la operadora le va a pedir un movimiento en especial. Fíjense, bien atentos a la maniobra que le va a pedir. ¿Qué posición le pidió? ¿Qué le pidió a la paciente? Que pusiera su brazo en abducción, ¿cierto? Para tomarle una radiografía de húmero, que es uno de los huesitos que vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Esto, como habíamos visto anteriormente, tiene un sistema muscular bastante complejo porque además no solamente estos movimientos que podemos hacer de abducción y de aducción, sino que también podemos generar rotaciones, rotación interna, ¿cierto? Como lo que están, se ve súper poco el video, pero si se fijan, está generando ahí, está generando una rotación interna y lo otro es una rotación externa. Lo mismo con la mano, acá podemos tener una rotación
interna y la otra posición, una rotación externa, ¿cierto? Ejemplo claro, acá le estamos pidiendo a la paciente que levante su piecito, ¿cierto? ¿Y qué le va a pedir ahora? Bien atento. ¿Qué le pidió? Rotación a interna, ¿cierto? Que el piecito lo rote hacia adentro. Esa posición se llama posición en cuña, que le pedimos en imagenología, ¿cierto? Y esto no es fácil de lograr, de hecho es uno de los movimientos más complejos porque cuando uno hace este movimiento de rotación interna, llegan hasta doler los tendones, llega a generar tensión hasta acá arriba. Inténtenlo, chiquillos, como que genera una tensión completa. No es solamente el segmento inferior, sino que es el segmento completito, ¿cierto? Entonces en la mañana no está nada de mal generar estos movimientos de rotación. ¡Uy! Empezaron. ¿Qué pasó? Y están jóvenes, chiquillos, todavía. Generar rotación interna, rotaciones. Usted tiene que hacerlo, por favor, en la mañana. Rotación externa. No, 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 no. Acá tenemos que movernos, chiquillos. En la mañana, cuando se levanten, antes de entrar a la ducha, usted se pone los audífonos y ¿qué va a hacer para que no pase eso? Va a empezar a bailar. Un excelente ejercicio, chiquillos. Bailar como tarea para la casa, vamos la próxima, todos los días que nos quedan hasta la siguiente clase, vamos a bailar. Y les voy a preguntar cómo se van a sentir. ¿Por qué? Porque el baile activa la musculatura y la musculatura está relacionada con el cerebro. Y cuando uno mueve la musculatura de manera rítmica, se produce una hormona que se llama serotonina y oxitocina. Y eso uno anda después ahí bailando chayancito, ¿cierto? Una bachatita, y uno anda más feliz. Entonces, bailar es una excelente dosis de serotonina y de oxitocina. Siguiente pregunta, chiquillos. Y esta es la última pregunta que creo que nos queda. ¿Cuál es el plano que representa la siguiente imagen? ¿Qué es esa? A, axial, B, sagital, C, coronal y D, oblicua. Si tomaron atención, está regalada, chiquillos, está regalada. Bien. ¿Respondieron todo? Súper. Entonces, a modo de resumen, chiquillos, vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos anteriormente. ¿Cómo se llama la posición actual que tengo? Bipestación. ¿En qué posición están ustedes? Hace 3 horas, ¿en qué posición estábamos? De cúbito supino. Y si estaba durmiendo con mi almohadita, no se preocupen, chiquillos, porque esto lo voy a subir al aula virtual también y va a quedar la clase grabada para respaldo de ustedes, ¿ya? Este es súper buen bonito para que se puedan identificar. Está medio chucherreado con palabras, pero es entendible. Entonces, dijimos que la posición mía está en bipedestación, la posición de ustedes está en la mañana hace 3 horas, estaba, si lo vemos con la almohadita para este lado, ¿cómo se llama? ¿A qué lado? Y si duermo para el otro lado, y si me dan ganas de perfecto. Si mi cuerpo lo divido en el plano medio, ¿qué genero? Lado medio A, medio A. ¿Qué lado es este? Medio A, medio A derecho y medio A izquierdo. ¿Y qué plano forma? El plano sagital. Muy bien. Ahora, si estoy dividiendo mi cuerpo en corona, ¿cierto? ¿Qué disposición tengo? Ventral o dorsal hacia atrás, ventral o anterior y dorsal o posterior. ¿Y qué plano voy a formar? El plano coronal. Muy bien. Y si mi ombligo es mi punto medio, si yo subo, ¿cómo se llama?
superior o craneal y de mi ombliguito para abajo es inferior o caudal, así como caudales de los ríos, ¿cierto? ¿Y qué plano imagenológico? Transversal o axial. Muy bien. Si yo con mi cabecita genero este movimiento, ¿cómo se llama? ¿Qué movimiento es este? Flexión. Y si me tiro para atrás, extensión. Si yo levanto mi brazo, ¿qué movimiento era? Y si lo digo para abajo, perfecto. Si yo mi pernita la tiro con mi pesito hacia adentro, ¿cómo se llama? Y si lo voy a poner, perfecto. Eso es todo. Excelente, chiquillos, súper bien. ¿Dudas, consulta? Sistema óseo. Cuando nosotros ya nos formamos, ¿cierto? Vamos creciendo, vamos formando una de las estructuras, ¿cierto? Que son una de las más importantes. A nivel celular se forman del ectodermo, ¿cierto? Que es una de las capas embriológicas que va formando nuestro querido sistema. ¿Y por qué se llaman capas? Porque necesita diferenciarse de otros sistemas porque van a cumplir funciones específicas a nivel óseo. Y si se fijan, los sistemas se van separando de acuerdo al tipo de tejido, ¿cierto? Y al tipo de función con el cual nosotros vamos a trabajar. En el caso de hoy, vamos a adelantar un poquito de información de nuestro sistema óseo. Entonces, ¿qué es el sistema óseo? Es nuestro querido sistema esquelético, ¿cierto? Con el que nos permite movernos y encargado de proporcionar sostén, resistencia y cuidado estructural a nuestros órganos que son más débiles, ¿cierto? Como el corazón, como el estómago, como el hígado, ¿cierto? Esta estructura nos permite movernos y proteger las cavidades críticas, sobre todo el área torácica, en donde tenemos los pulmones, y el corazón, que son órganos vitales. Pero antes de hablar del sistema esquelético, tenemos que preguntarnos qué es un hueso, pues, chiquillos. Un hueso, aunque sea una estructura muy, muy rígida, aún así sigue siendo un tejido vivo y es parte de nuestro sistema orgánico. Y estos forman parte del sistema de sostén y protección para el cuerpo. Y estos funcionan a la vez como sistema de almacenamiento. No solamente protegen y van en nuestro movimiento estructural, sino que además, dentro de estructuras óseas tan grandes como las del húmero, ¿cierto? O sea, perdón, las del húmero y las del fémur, adentro de estos huesitos se guardan algunas moléculas que nos permiten poder sobrevivir en situaciones extremas, ¿ya? Como la médula amarilla, que la vamos a ver más adelante, y la médula roja, ¿cierto? Y el sistema óseo lo vamos a dividir en tres tipos de sistemas. El sistema compacto, el tejido compacto, el tejido poroso y el tejido subcondral, ¿ya? Ahora, como les dije anteriormente, ¿cuáles son las funciones de nuestro sistema esquelético? Una, soportar nuestro peso y darle estructura y protección a órganos vitales, sobre todo en la región torácica. Por eso nosotros tenemos nuestra parrilla costal. Además, habíamos dicho de que guarda algunos elementos como los reservorios de sales, específicamente los niveles de calcio en nuestro cuerpo, y que son muy importantes para alimentar el hueso, ¿cierto? Que ocupa esta molécula. Y además, el calcio lo ocupamos en el músculo. Por eso los pacientes que tienen problemas con el calcio van teniendo problemas a nivel muscular. Aparte, los huesos, sobre todo los huesos largos, como los del brazo, ¿cierto? Como los del muslo, el fémur específicamente, tienen funciones para la sangre, tienen funciones hematopoyéticas. Eso quiere decir que estos huesitos producen las células que van a conformar nuestro tejido denominado sangre, ¿ya? Y además que nos van a dar la base mecánica para el movimiento de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se forma un tejido óseo? Si se fijan acá, el hueso es una estructura dura, es una estructura rígida, ¿cierto? Pero dentro de la estructura rígida hay pequeños vasitos que van alimentando las células que conforman estos huesos. Y las células son muy poquitas. ¿Por qué? Porque tiene esta matriz, así como de yeso, como de cemento, ¿cierto? Y entre medio de estos cimientos se encuentran unas células como las que se ven acá. Este es un corte de histología en donde vemos la célula que conforma el huesito. Y la célula que, no, que está relacionada en esta área se llama osteocito. Se llama, ah,
Se llama osteocito. Es la célula que conforma nuestro sistema óseo, ¿cierto? Entonces, como las células tienen que mantenerse vivas, necesita líneas arteriales que permitan alimentar a nuestros huesitos. Sin estas arterias no podemos alimentarlas, ¿ya? ¿Qué estructura tenemos acá, chiquillos? Una rodilla, ¿cierto? Y si se fijan, bueno, ¿qué modalidad imagenológica es esta, chiquillos? ¿Se ve bonito o se ve fea? Bonita. ¿Qué modalidad podría ser? ¿La favorita de la profe? Radiografía no es. Resonancia magnética. Y si se fijan acá, estos tienen unas líneas, ¿cierto? Esas líneas son todos esos microvasos que nosotros habíamos visto y todo lo que se ve blanco es el elemento sólido que está conformado por calcio. Entonces, si se fijan, acá tenemos una gran matriz, esto es una rodilla de un paciente joven, probablemente tiene alta articulación, miren, una articulación muy bonita, en donde nos puede indicar que esto puede ser de un paciente adulto. Entonces, si yo divido los tejidos en microtejidos que están a nivel óseo, nosotros podemos dividir estos segmentos en dos áreas, el hueso cortical y el hueso trabecular. En el fondo, si yo me fijo como en un pollito, o en una estructura ósea, eso que se ve negro o en el borde del huesito se llama componente cortical, que delimita el huesito, ¿cierto? Y tenemos el trabecular, que es todo este componente blanco que nosotros vamos a ver acá. Si se fijan, ¿cuánta agua tiene el contenido? 10%. Eso es mucho o poco para el cuerpo. Porque ¿cuánta agua tiene el cuerpo humano? De 60 a 70%, entonces un 10% es poquito. Por eso el hueso es rígido, porque tiene poca agua. Y si tiene poca agua es porque ahí hay pocas células. Quien da la cantidad de agua son la cantidad de células. Si una estructura tiene muchas células, va a tener mucha agua. Ejemplo claro, el hígado. ¿Han tomado el hígado de un pollito o el hígado de un vacuno? No lo hagan. No lo hagan. O han agarrado el pollito antes de cocerlo. ¿Y cómo es? Así como resbaloso, ¿cierto? Ya, ese efecto resbaloso es por la cantidad de agua que tiene el tejido. ¿Y han tocado el huesito del pollo? ¿Sienten la misma sensación que el pollito? No. Entonces, es porque efectivamente tiene poca agua, pero tiene muchos otros componentes. ¿Qué componentes tiene? Calcio, ciertos sales que hacen que genere la resistencia del tejido, ¿ya? Hay varios tipos de células en el huesito, pero la que me importa es una sola célula. ¿Cómo se llama? El osteocito, ¿cierto? Y el componente que está hecho, los huesitos, si se fijan, tiene muy poca agüita. Tiene entre un 20 y un 25% de agua y tiene casi mitad materia inorgánica y el resto materia orgánica. ¿Y a qué se refiere con materia orgánica? Literalmente calcio, ¿cierto? Sales de calcio. Y el 30% son todos los tejidos, o sea, las estructuras celulares que conforman el hueso. Pero el que me importa el que se aprenda es el osteocito, ¿cierto? Bien. Ahora, el huesito, los huesos largos, tienen un relleno. Y ese relleno se llama médula. ¿Han cortado el pollito, el huesito del pollito por la mitad? Que se ve una cosita media café, así como harinosa. Ya, eso es producto de estas dos cosas. Producto de eso, nosotros tenemos dos componentes en los huesos largos, que son la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. La médula ósea amarilla se refiere a la grasa. Dentro de los huesos hay grasa. Por eso a los pacientes que van perdiendo calcio les produce una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad de pérdida de calcio? La osteoporosis. Y la osteoporosis se va rellenando el huesito con qué cosa? Con grasa. Por eso los huesitos de los pacientes con osteoporosis es más débil y se fracturan con más facilidad. ¿Ya? La grasa que habitualmente se aloja en los huesos es una grasa de emergencia. Si usted por alguna razón se va a una excursión y queda aislado y queda más de 40 días en extremas condiciones y no tiene que comer, ¿de dónde va a sacar alimento el cuerpo? De la médula ósea amarilla. Son como esas zonas
O sea, aquí tenemos mucho almacenaje. Yo soy una modelo excelente de todo el almacenaje que pueda haber, del exceso de comida que he tenido, ¿cierto? Pero si yo tuviera un 10% de grasa en todo el cuerpo y no tuviera que más que comer, el cuerpo va a ir a buscar a la médula amarilla, donde es el último recurso que se ocupa para comer a nivel celular, ¿ya? Y la médula ósea roja es otro tipo de médula y como dice su nombre, es roja. ¿Por qué? Porque su función es producir células sanguíneas, o sea, función hematopoyética. Esta médula se activa mucho en la infancia, por eso los niños crecen muy rápido. ¿Por qué? Porque producen mucha médula roja para producir muchas células. Acá tenemos un ejemplo de qué estructura anatómica de cadera, ¿cierto? Y la cadera en su totalidad, ¿qué es lo que forma? La, empieza con P, la pelvis, ¿cierto? Si yo tuviera que analizar estas dos estructuras, ¿cuál es la de un paciente adulto? ¿La imagen de la derecha o la imagen de la izquierda? La imagen de la derecha. ¿Y por qué creen ustedes que se dieron cuenta rápidamente que es una imagen de un paciente adulto? Una son las articulaciones que acusan al paciente, ¿cierto? Y se fijan, las estructuras óseas de este paciente son grandes o chiquititas. Chiquititas, fíjense en la cadera de este paciente con la cadera de este paciente. ¿Qué pasará acá? ¿Qué le pasa a los niños? ¿Por qué esta radiografía es muy distinta a un adulto? ¿Qué creen que hay acá? No está desarrollado, pero ¿existirá aire en esta zona? No. ¿Qué hay en los niños? Algo con líquido, muy bien, pero no es líquido, 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 tan líquido. ¿Qué podrá haber? Que típico a los niños que a veces los amarrean y aunque uno los amarre, no se fracturan, po. Hay una estructura ósea que está en los niños, ¿cómo se llama? Cartílago de, el cartílago de crecimiento. En la infancia, cuando los niños van creciendo, no tienen todos los huesitos desarrollados, van formando un cartílago que se llama cartílago de crecimiento. Y ese cartílago, con el tiempo, se empieza a solidificar, ¿ya? Eso se nota mucho más en una imagen de resonancia magnética. ¿Cuál es el paciente pediátrico? ¿La imagen de la derecha o la imagen de la izquierda? La del niño. ¿Cuál es la imagen de un niño? ¿La imagen de izquierda o derecha? La de la izquierda. ¿Y cómo ustedes se dieron cuenta que es una imagen de un niño? ¿Por qué? Porque está medio desarrollado y tiene más manchas o menos manchas que un adulto. Más manchas. Y todas esas manchas que se ven ahí es cartílago de crecimiento. O sea, esos cartílagos que aún no se ha convertido en huesito, versus un paciente adulto que ya se le acabó el cartílago de crecimiento. O sea, este ya no va a crecer más. Hasta ahí llegó su crecimiento. Si yo veo ese patrón, es porque al niño todavía le falta crecer. Entonces, si yo veo esa radiografía, ¿le falta crecer a esa persona? Sí, pues le queda harto. Miren todos los espacios que hay. Necesita crecer aún mucho más para, ni siquiera esas alitas todavía no se han formado y no han llegado al grosor que necesitan llegar para formar una estructura ósea. Y eso se va midiendo también en imagenología, ¿ya? Acá tenemos a un paciente adulto o un paciente pediátrico. No, pues, en general las dos son de un mismo tipo de paciente. ¿Es adulto o pediátrico? ¿Cómo saben que es un pediátrico? Miren bien la estructura. Miren bien, ¿es adulto o pediátrico? Es adulto, sí, pues sí. Tiene todas sus estructuras bien formadas a nivel óseo. Pero ¿qué? ¿Les llama la atención algo en el huesito? ¿Se ve homogéneo el tejido o se ve manchado el tejido? Manchado. Entonces, ¿será de un adulto joven o de un adulto longevo? De un adulto longevo, ¿cierto? ¿Y esto qué significará? Que estas manchas que están viendo acá es contenido graso que se va reemplazando, ¿cierto? Va perdiendo componente de médula roja. Por eso los pacientes abuelitos les cuesta más cicatrizar las fracturas que un paciente adulto porque
van perdiendo este componente celular a nivel óseo. Por eso, chiquilla, pueden evitar la Coca-Cola, eviten algún tipo de sustancias como el cigarro, por ejemplo, porque vamos con eso perdiendo calcio. Si alguien fuma por ahí, tenga en cuenta que estas manchas se van a ir acentuando en la medida que consumen esa sustancia. ¿Ya? Y se las tiro por si acaso. ¿Ya? Para que hagan un poco de conciencia. Sí, de hecho, Coca-Cola, la marca Coca-Cola, tiene hospitales con resonadores magnéticos para cambiar sus fórmulas y generar adicción a nivel cerebral. Ellos cambian sus fórmulas de acuerdo a la respuesta cerebral. Por eso la Coca-Cola es tan adicta a nivel molecular. Sí. Yo no tomo bebidas, llevo años, yo de los 16 que no tomo bebida porque no me gusta la bebida. Entonces, cada vez que tomo Coca-Cola, de repente, yo sinceramente no sé qué sabor le encuentran, porque es asquerosa. O sea, el sabor ni siquiera se compara así como al pancito, que es como lo más sano, porque la harina también es procesada. En general, sí, tiene una carga. Exactamente. Las moléculas son las mismas, va a producir adicción igual, ¿cierto? Bien, entonces ya sabemos cómo se comporta el huesito en pacientes adultos y el huesito en pacientes pediátricos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se divide el sistema óseo? El sistema óseo lo vamos a dividir en tres partes principales. El segmento superior, ¿cierto? Que está conformado por las manos, por el antebrazo, por el húmero, ¿cierto? Y parte del segmento del hombro, lo vamos a llamar segmento apendicular superior, ¿ya? El bracito hasta llegar al hombro es segmento apendicular superior. Y tenemos desde la pelvis, desde lo que tocamos acá al ladito hacia abajo, tenemos el segmento apendicular inferior, ¿ya? La misma pelvis la vamos a llamar cintura pélvica, ¿cierto? Y tenemos la región axial que está conformada por la cabeza, la columna vertebral completita y toda la región torácica. Entonces, tenemos apendicular superior, que son los bracitos, apendicular inferior, que son las piernas, la cintura escapular, que está hecha por las caderitas, y tenemos la región axial que conforma cabeza, columna y tórax, ¿ya? De- Hasta los hombros, hasta la región escapular, que la vamos a ver con detalle, ¿ya? Y la inferior, todo lo que es segmento fémur, tibia, peroné y los pies, y la cintura pélvica está conformada por la pelvis, ¿ya? Además, los huesitos se van a clasificar en tres tipos de huesitos. Huesitos largos, ¿cierto? Como el puto, como el húmero, ¿cierto? Como el antebrazo. Huesitos planos, como los huesos del cráneo, ¿cierto? El huesito que aquí está en la espalda, el que de repente nos duele cuando estamos medio estresaditos. Y la pelvis también es un hueso plano. Ah, el sacro es un hueso vertebral, compone la parte axial del sistema esquelético. Y los huesos cortos, que el que vimos delante en la muñeca, ¿cierto? Que son los huesos del carpo. Así que echemos una miradita a los huesos largos. El hueso largo, como bien dice su nombre, su característica principal es que es muy largo y tiende a ser más delgado, ¿cierto? Su espesor tiende a ser más acotado. Conforman dos elementos principales. Un segmento extremo, ¿cierto? Que se llama epífisis, de extremo, epífisis. Y un elemento medular central que se llama diáfisis, ¿cierto? Que es la parte central de nuestro huesito. Entonces, este segmento se llama diáfisis y esto se llama epífisis. Y
La unión entre ellas, que eso no se lo voy a preguntar en la prueba, pero para que lo sepan como cultura general, se llama metáfisis, lo que une la epífisis con la diáfisis. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando hay golpes, hay traumas importantes, habitualmente se fracturan ciertos segmentos que son típicos de estas zonas, o son muy cercanas acá, o justamente, ¿han visto fracturas, chiquillas? Son muy duras, ¿cierto? Bien, tenemos otro tipo de huesitos, que son los huesitos cortos. Y habitualmente estos huesitos cortos son huesitos súper irregulares, son deformes, sobre todo los huesitos de las manos, los huesitos de los pies, ¿cierto? Tienen bastantes formas de acuerdo a la estructura que conforman, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar o en la mano, ¿cierto? En la base palmar de la mano, o en los huesitos del pie. ¿Se han tocado el pie? En la parte como cerca del tobillo, que se sienten como de forma irregular. Esos son los famosos huesitos cortos, ¿cierto? Y como decíamos delante, tenemos los huesitos planos y estos habitualmente tienen la característica, como dice su nombre, pues, son planos. Y al ser planos no tienen tanto componente en sus centros, por lo tanto en esas zonas no perdemos componente amarillo y componente rojo como en los huesos largos. ¿Y cuáles son los huesos planos? Tenemos la escápula, ¿cierto? O el omóplato, si es que lo han visto en alguna vez, los huesos del cráneo que permiten guardar a nuestro cerebro, ¿cierto? El hueso esternón, que es el que tenemos acá, y el típico en donde nosotros hacemos reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? De hecho, es la zona donde nosotros deberíamos apretar, bueno, en realidad un poco más abajo, en esa puntita que se llama apófisis sifoide. Y tenemos acá las caderitas, que es la que nosotros palpamos, y de hecho si uno mete la manito un poquito hacia adentro, se siente como un poco la región plana, porque aquí en el hueso de cráneo no podemos hacerlo, pero así en la región pélvica sí podemos apretar. Entonces, si se fijan, abarcan mucha superficie, pero tienen poquita profundidad, ¿ya? Tenemos algunos huesos que son atípicos, que dentro de ellos tenemos los huesos neumáticos. ¿Y qué significa que sean huesos neumáticos? Que se llenan de aire, ¿ya? Ejemplo claro de eso, ¿cómo se llaman estas zonas? Exactamente, son zonas que nos dan típico la sinusitis, se llenan de moco. ¿Por qué? Porque pasa toda la vía aérea por acá. Tenemos el esfenoide, ¿cierto? Y el etmoide. Y tenemos huesos irregulares, ¿cierto? Todos aquellos que tenemos algunas astas o algunos compromisos particulares que hacen que tengan formas irregulares. Ejemplo de ello, las que vimos delante, ¿cómo se llaman? Las vértebras, ¿cierto? Y tenemos unos huesos muy particulares, muy chiquititos, que son los huesos sesamoideos. Esos son variantes anatómicas. No todos los pacientes tienen huesos sesamoideos y habitualmente se alojan en zonas donde hay muchos tendones, como en la rodilla, ¿cierto? Que son huesitos que no tienen ninguna función, pero hay uno que sí tiene una función, que es la rótula. De hecho, todos nos podemos tocar la rótula. Y ese es un huesito flotante. ¿Por qué? Porque no está enganchado a ningún otro hueso, sino que se afirma con un tendón que está debajo de la rótula y un tendón que está arriba de la rótula, ¿cierto? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿Muy denso? ¿No? Más o menos, más o menos. Bien, vamos a ver. Yo creo que vamos a alcanzar a ver hasta los huesitos de la cabeza, ¿cierto? Los huesitos de la cabeza están compuestos, como bien dice ahí, por 28 huesos en total y se encuentran divididos en tres segmentos. En el cráneo, ¿cierto? En la bóveda craneana, en la cara, ¿cierto? Y los huesitos del oído. El cráneo está dividido por 8 huesos, o sea, son 4 huesos por dos, excepto uno. El frontal, que es el que está acá adelante, ¿cierto? Los parietales, que están acá arribita, los temporales, que están acá al lado, y el huesito de atrás, que es el occipital, ¿ya? Y aquí, en la zona que a uno le dice 100, no sé si habían escuchado ese término, tenemos el hueso esfenoidal, ¿cierto? Y de manera interna, que lo vamos a ver en un ratito más, tenemos el etmoide, que se los voy a mostrar. Sí, es muy complejo encontrar el esfenoide.
De ahí se los voy a mostrar en una imagen virtual. Si nosotros lo miramos de manera frontal, además nos vamos a encontrar con los huesitos nasales, que es típico cuando uno se fractura en los accidentes, el vómer o el tabique, ¿cierto? Que divide la nariz. Además, tenemos los arcos cigomáticos, que esto es que cuando uno se pinta acá al ladito, ya, esos son los arcos cigomáticos. Y aparte tenemos los huesos maxilares, el que tenemos acá, uno en cada lado. Y abajo tenemos nuestra querida mandíbula, ¿cierto? Y además tenemos un huesito chiquitito que está por dentro de la cavidad orbital que se llama hueso lagrimal. ¿Y para qué servirá? Para que salga la lágrima, ¿cierto? La que de repente nos cae porque nos da penita, ¿cierto? Y en el oído hay unos huesecitos muy chiquititos, son los más chiquititos del cuerpo humano y son dos, uno por cada lado, ¿cierto? Martillo, yunque y estribo, ¿cierto? Son dos por cada lado. Y además, estos huesitos tienen no solamente la función de estar parte del sistema auditivo de nuestro cuerpo, sino que además protegen el órgano principal que nos mantiene vivos. ¿Cuál es? El cerebro, ¿cierto? Entonces, ¿qué modalidad imagenológica tenemos acá, chiquillos? Un, un rayos X, ¿cierto? Y si yo tuviera que analizar esta estructura, ¿qué huesito es el que tenemos acá? Mandibular. Y arribita de la mandíbula, ¿cuál teníamos? Los maxilares superiores, ¿cierto? Y acá el huesito que estaba delante, ¿cómo se llama? Frontal. Y si yo miro esto, acá, ¿qué huesito teníamos? Parietal. Y el de acá atrás, ¿cómo se llama? Occipital. Y aquí al ladito en la sien, ¿cómo se llama? Efenoidal. Y habíamos dicho que había uno que le costaba aquí a nuestro compañero, ¿cómo se llama? El etmoide, ¿cierto? Que eso que se ve con harto hoyito, ¿cierto? Y que tiene condiciones irregulares. Acá tenemos otra imagen. ¿Qué más? ¿Qué modalidad imagenológica será? No es una radiografía. ¿Qué estudio de imagenología será, chiquillo? ¿Te parece una eco? Es una tomografía computada, pero en una imagen tridimensional. Y estamos viendo a un paciente adulto, un paciente pediátrico. De falta harto por desarrollar, pues. Y aquí, típico que a los niños les cuidan la mollera, muy bien, que ese espacio de pura fibra. Y esa zona, cuando nacen, es muy delicada porque se mueve y si usted la aprieta puede tocar el cerebro del niño. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Hay más de una. Esta es la parte principal, pero por acá tenemos otra, pero es más chiquitita que la frontal, que esta es la que más importa. Por eso es importante saber que los niños no tienen todos sus huesitos desarrollados, sino que nacen con sus huesitos a medio crecer a través del cartílago de crecimiento. Y de hecho, a veces hay pacientes que se les cierra antes la mollera. ¿Cómo se llamará esa patología? Que es súper común en pacientes que se les cierra antes la mollera. De hecho, algunos los tienen que operar y abrir el cráneo y darle el espacio para que el cerebro siga creciendo. ¿Cómo se llama? Es un nombre súper complejo, no es para que lo anoten ni nada por el estilo, pero se llama craneosinostosis. Craneosinostosis. Es súper común verlos en pacientes pediátricos. ¿Ah? Sí, y a eso hay que operarlos al tiro. Exactamente. ¿Ah? Porque el cerebro crece mucho. ¿No han visto los niños que a los 2 años son súper cabezones y tienen un cuerpo súper chiquitito? Ya, el volumen cerebral crece muy, muy rápido. Entonces necesita el espacio para poder crecer. De lo contrario, va a empezar a colapsar el cerebro va a empezar a encogerse y no va a lograr su volumen para poder desarrollar neurológicamente bien a ese niño. Y quedó con alguna secuela neurológica, ¿no?
Algo tiene que haber quedado con ese paciente, porque no, el cerebro tiene que tener un volumen suficiente para poder crecer. Es como una plantita, pues dejarla encerrada y esa plantita, como puede, trata de acomodarse. No es que vaya a morir el paciente, pero crece con ciertas dificultades de crecimiento cerebral. ¿Ya? Ahora, ¿dónde, en qué parte tenemos huesito? ¿En este sector o en este sector que estoy dibujando? En ese. Y si se fijan, oh, perdón, si se fijan, esa imagen se veía lisa o no se veía lisa. La zona de ahí se ve como con varios hoyitos, ¿cierto? Esa zona que se ve con varios hoyitos. Si se fijan, son todas las condiciones porosas cuando uno ve un hueso de pollo y ven así como esos orificios, eso es exactamente igual, ¿ya? Lo mismo acá. Acá tenemos, ¿qué estructura anatómica tenemos en el lado derecho de la imagen? Un cerebro. Y acá, alrededor del paciente, si se fijan, ¿qué tipo de hueso tendríamos acá? Los huesos, ¿cómo se llamaban? Los huesos del cráneo. ¿Qué tipo de hueso eran? Los huesos planos, ¿cierto? Por eso casi ni se logran ver. Es como una pequeña capa que rodea el cerebro, ¿cierto? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Lo que está acá adentro? No, eso es el cerebro. Esto, esto que está adentro, chiquillo, eso. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí sí. Todo esto que está de manera interna, eso es puro cerebro. Y esto que está alrededor es todo eso huesito. La hipófisis, el hipotálamo, la glándula pineal que está por acá atrás. ¿Sí? La amígdala. Usted dice, exactamente, tenemos el hipotálamo, la hipófisis, ¿cierto? Que todo todas esas glandulitas chiquititas regulan nuestro sistema hormonal. Exacto. ¿Han visto intensamente? En donde tienen como un centro de control. Ya, ese centro de control está ahí, po, en esa zona. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Sí, literalmente. Es como, oye, despáchame prolactina, despáchame oxitocina, despáchame en la zona de control. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿No? Ya, creo que vamos a pasar hasta la columna. Creo que va a ser suficiente. Mucha materia por hoy. Bien. Sí. La columna vertebral, ustedes dijeron que querían clase. La columna vertebral, si se fijan, es una estructura que permite cuidar el interior del eje que nace del cerebro. ¿Cómo se llama esa colita? La médula espinal, ¿cierto? Entonces la vértebra tiene por función proteger, perdón, me asustó, proteger la médula que viene naciendo de acá arriba, ¿ya? Si se fijan, la columna vertebral está dividida en cuatro segmentos principales. El primer segmento se llama región cervical, el segundo segmento se llama región torácica y el segmento que el más común, el que agarra el lumbago, ¿cierto? Se llama región lumbar. Tenemos la región sacra y la región del coxis, ¿ya? Si se fijan, la región cervical es una región muy chiquitita. ¿Cuántas vértebras tiene? Tiene siete. Pero la región dorsal, que es muy, muy ancha, tiene un poquito más. ¿Cuántas tiene? 12. Y finalmente la región lumbar, que es más acotada y tiene más sostén, tiene 5 vértebras, ¿cierto? Y si sumamos, ¿cuántas vértebras en total darían? A ver, sumemos 32, ¿cierto? Porque nos faltó el último cachito que es el coxi, que cuando uno se cae sentado, la madre es que duele, ¿cierto? La región sacra está compuesta de 4 a 5, va a depender del tipo de paciente.
en la colita. Es como, sí, es una, es igual que el apéndice, son procesos evolutivos que se van perdiendo con el tiempo. En algún momento los humanos ya vamos a dejar de extender la región cosquicifia. Oye, es como el apéndice tiene muy pocas funciones excepto en la infancia, pero cuando se inflama, pucha que nos da problemas. Sí, pues, exactamente, para regular nuestra microbiota intestinal. Pero hoy día no comemos nada de planta, pues ni verduras comemos, pues, ¿cierto? Bien, además, si se fijan, la columna vertebral no es derecha, tiene curvaturas, ¿cierto? La primera curvatura se llama lordosis. La segunda curvatura, que es la que da hacia atrás, se llama sifosis. Y la tercera, que es la lumbar, que es la que sobre todo a las mujeres embarazadas se les nota más, tiene lordosis. Por eso hay algunas patologías que han escuchado que se llaman hipersifosis, hiperlordosis, que es una exacerbación de esta curvatura. ¿Han visto los abuelitos de 80 años que tienen la espalda súper curva y andan así todo encogidos? ¿Cómo se llamará eso? Hipersifosis, ¿cierto? Y si tiene un paciente que tiene el potito súper, súper parado, ¿cómo se llamará? Hiperlordosis. Muy bien, la cacharon de abuelito, ¿cierto? Las patologías que podrían presentar los pacientes en estos casos serían, en el caso de la columna vertebral, que las vimos, una escoliosis, ¿cierto? Y en el caso de lo que hablamos recién, podrían producir una exacerbación de la columna que puede ser hipersifosis o hiperlordosis, ¿cierto? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Lo dejamos hasta acá, chiquillos? ¿No quieren más? ¿Sí? ¿Suficiente por hoy?